A continuación te voy a explicar de qué trata la fase negativa y la fase positiva. Como te darás cuenta, en tu programa de entrenamiento te hemos prescrito cierto tiempo para ser ejecutado la fase negativa o la fase positiva. Ejemplo, realiza tal ejercicio 3 segundos en fase negativa y 1 segundo en la fase positiva. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Entonces, en primer lugar, debes entender la función de cada grupo muscular. Cómo es un músculo estirado y cómo es un músculo acortado. La fase negativa más la fase positiva hace una repetición. Por ejemplo, en el programa con mancuernas estoy realizando la fase negativa es esto y la fase positiva es esto. Eso hace una repetición. ¿Cómo identificamos cuál es la fase negativa y la positiva de cada ejercicio? Es simple. La fase negativa es aquella parte de la repetición en la cual el músculo que estás trabajando en dicho momento se empieza a estirar, ¿ok? Estirar. Y la fase positiva es esa parte de la repetición en la cual el músculo se empieza a contraer, se empieza a acortar. Entonces, entendiendo ese punto, ejemplo, en el pecho, la fase negativa va a ser toda ejecución en la cual tus codos se empiezan a abrir, obviamente el pecho se empieza a estirar, es la fase negativa. Si allí te indico que la fase negativa es en 3 segundos, eso quiere decir 1, 2, 3. Y la fase positiva es cuando el pecho se empieza a contraer. Y si te digo a la fase positiva en 1 segundo, eso quiere decir que lo tendrás que realizar 1. En el caso de los deltoides, ejemplo, las elevaciones laterales. Siguiendo el ejemplo de 1 segundo en positiva y 3 segundos en negativa. La positiva es la subida. El deltoide lateral se empieza a contraer. Esto es en 1 segundo. Y la fase negativa cuando se empieza a estirar. Es decir, sería este movimiento. Este movimiento sería en 3 segundos en este ejemplo. ¿Okay? Ahora, igual en las elevaciones frontales. Fase positiva, en este ejemplo, 1 segundo, se está juntando, se está cortando. Y fase negativa cuando se empieza a estirar. En el press de hombro con mancuernas, cuando el hombro, el deltoide anterior se empieza a contraer en 1 segundo, fase positiva, y al momento de bajar se empieza a estirar, la fase negativa 3 segundos, ¿cierto? 1, 2, 3. ¿Okay? A ver, en el curl de bíceps, cuando trabajamos los bíceps, la positiva, ¿cuándo es? Cuando flexionamos, ¿cierto? Entonces sería en este ejemplo 1 y 3 segundos, 1, 2, 3, porque estoy estirando el bíceps. En el caso de los tríceps, estoy acá, tríceps estirado, ¿cierto? Cuando lo contraigo, es la fase positiva, 1, y cuando empiezo a estirarlo, es decir, en este punto, sería 3 segundos, ¿ok? La fase positiva, ¿cuál sería? Cuando esto se empieza a contraer, es decir, cuando estoy haciendo este movimiento. Estoy sintiendo que se está contrayendo mi espalda. Entonces, eso sería en 1 segundo. Y la fase negativa sería 1, 2, 3. Se está estirando mi espalda. Sería en 3 segundos. En el caso de los cuádriceps, ¿ok? Los cuádriceps. Entonces, la fase negativa, ¿cuál sería? Cuando este cuádriceps se empieza a estirar. La fase negativa, en este ejemplo, 3 segundos, ¿cierto? 1, 2, 3. El cuádriceps se está estirando. Esa es la fase negativa. Y la fase positiva, cuando lo busco contraer. Y sería en 1 segundo. 1. En el caso del femoral, la fase positiva sería cuando este grupo muscular se contrae. ¿Y cuándo es eso? Cuando realizo una flexión de rodilla, es decir, 1. Y la fase negativa sería cuando estoy estirando, es decir, 1, 2, 3. ¿Ok? En el caso de la máquina de aducción, ¿okay? Los aductores, estamos sentados en la máquina. Esto es un aductor totalmente estirado. La fase positiva sería cuando lo contraigo, es decir, 1 segundo sería 1. Y la fase negativa cuando lo estoy estirando. 1, 2, 3. ¿Ok? En el caso de los glúteos, ejemplo, que estemos utilizando la variante para peso muerto, para enfocar en glúteos. ¿Okay? Fase negativa es cuando estoy estirando el glúteo y será en 3 segundos, en este ejemplo, 1, 2, 3. Ahí se está estirando mi glúteo. Y la fase positiva,
cuando estoy contrayendo el glúteo, es decir, eso sería en 1. Y para finalizar, lo que son las pantorrillas. Ejemplo, digamos estamos en las elevaciones de talones con peso corporal. Esto son unas pantorrillas estiradas, ¿ok? ¿Cuál es la fase positiva? Cuando esas se acortan. Fase positiva en 1 segundo, en este ejemplo, 1. Y la fase negativa sería cuando a las pantorrillas busco que se estire. Entonces sería en 3 segundos en este ejemplo. 1, 2, 3. Y para finalizar, los abdominales, cuando estoy estirando, 1, 2, 3 en 3 segundos. Y cuando los estoy contrayendo, 1. Y así sería. De eso se trata prácticamente, ¿ok? Fase negativa, la parte de la repetición en la que estoy estirando ese músculo. Y la fase positiva, cuando estoy a ese músculo contrayendo. Busco que se contraiga, que se acorte lo más posible. Ahora, en tu programa de entrenamiento te va a aparecer distintas velocidades. Acá te he puesto un ejemplo. 3 segundos en negativa, 1 segundo en positiva. Allí podrás en algún momento en tu programa 2 segundos en positiva, 2 segundos en negativa. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente, press de banca, ejemplo. 1, 2, 1, 2. Y de eso se trata. Así de sencillo. Revisa este material nuevamente una y otra vez, por favor. Al igual que los demás videos demostrativos. Tenemos explicación para todos los ejercicios, para todas las técnicas en la plataforma. Simplemente debes tomarte el tiempo, la disciplina de revisarlos una y otra vez. Familiarizar, de ser apasionado. Si te pusiste esta meta de transformar tu físico, entonces date el tiempo de aprender, de revisar. Paciencia, disciplina y así lograrás el cuerpo que tanto has deseado. Nos vemos.